tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto. Perdón, ¿cómo dijo, presidente? ¿O está confesando que efectivamente sabía que el ajuste no era la casta, que era la gente? ¿Que estaban aprovechando que la gente estaba de vacaciones, descansando, merecido descanso de todo el año, y ahí metieron lo más fuerte el ajuste? Cristina ha sido la conductora del peronismo. Necesita hoy confirmar esa conducción y ese liderazgo, y necesita hoy confirmar el camino que termina en una probable candidatura el año que viene. La inteligencia artificial no es solamente una tecnología, sino que es un cambio de paradigma de la humanidad. ¿Tipo revolución industrial? Yo creo que es más fuerte todavía. Epa. Va a cambiar muchas estructuras sociales, muchas formas de organizarnos van a tener que ser nuevas, desde nuevas leyes, nuevos roles del Estado, nueva relación entre gobierno, investigación, empresas, nueva forma de educación, nueva forma de aprender. Desde el lunes, ¿qué sos? Abogado. Primera generación de universitario. Mis viejos no terminaron el secundario, ninguno de los dos. Son cartoneros. Mis viejos hicieron mucho esfuerzo, se privaron de muchas cosas para pagarme el boleto. Porque también una cosa es que tengamos la universidad pública, pero otra es que yo me mueva hacia la universidad pública. Yo soy de Fiorito y las últimas veces el subte está a 857 pesos. También tiene que ver con si se está disputando o no el liderazgo de Cristina, ¿no? Desde el lugar de Cristina, desde la cámpora, lo que parece ponerse en juego es eso. Y desde el lado de Kicillof, la pregunta es, ¿se está poniendo en juego el liderazgo de Cristina o en realidad eso no llega hasta ahí? Y lo que está tratando de hacer Kicillof es ganar espacio, ¿no? Esto es dato del INDEC. Salario en el punto más bajo desde 2005. Desde que asumió Javier Milei se desplomó por completo. Estaba mal, pero la gente votó pensando que estas cosas iban a estar mejor, no peor. Jubilaciones. La idea es que se estaciona acá, mucho más abajo de lo que pasaba antes. Esto es lo que pasa fuera del cumple, esto es lo que pasa en la economía real. Este es el plan de Milei, no es una consecuencia indeseada. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Arrancamos la semana. Esta es la palabra que utilizamos hoy para abrir el programa. Tiene que ver con la decisión de utilizar la emocionalidad violenta para hacer política en la Argentina. No es un invento de Milei. Pero lo que nos está pasando, y ya no les hablo como periodistas, comunicadores y del otro lado audiencias, como conciudadanos, lo que nos está pasando es que nos viene costando mucho generarnos la alarma suficiente respecto de cómo la violencia se va acomodando, naturalizando, siendo parte de nuestra convivencia a la hora de debatir ideas. Les voy a ser franco, hasta hace minutos estuvimos con la producción buscando la palabra de hoy. Nos la termina dando el presidente en algo que vamos a volver a compartir en un minuto nada más, cuando les mostremos en las últimas 48 horas el desfile de violencias que van de arriba hacia abajo como una decisión política consciente. Hemos comenzado muchas veces, QR, con distintas palabras que intentan generar determinado tipo de impacto, un impacto positivo, virtuoso, para tratar de trazar un límite a esa violencia. Violencia fue una de esas palabras, caos, límites, cualquier cosa todo el tiempo. Hoy vamos a arrancar con sin palabras y sobre el final dijimos, che, es morbo. ¿Por qué? Porque lo usa el presidente y porque morbo, de alguna manera, sabiendo que es algo indeseable, que es algo que atrae, pero que atrae desde lo peyorativo, desde algo que no manifiesta una buena intención hacia el otro, pero que tiene un nivel de conciencia importante. El morbo sabe que hay un deseo inconfesable, que hay un deseo maligno, por decirlo de alguna manera, que está ahí y se pone en juego, incluso hasta con algo de culpa, o no. Pero hay un goce en el daño que provoca, hay un goce en el daño que ve, y la verdad es que tiene bastante que ver con lo que hemos escuchado en las últimas horas. Quizá no es la palabra que intente generar impacto, pero ese es el problema en el que andamos. Alguien va a tener que recuperar la palabra. Alguien va a tener que ponerle palabras para que de alguna manera digamos, che, esto hasta acá. Hasta acá. Es un nivel de violencia en la manera de hacer política que, insisto,
y lo vamos a ver también en esta apertura, no nace con Milei, pero que Milei y su equipo de comunicación de alguna manera interpretan a la perfección y dicen acá hay algo, en la frustración de la gente, pero también en violencia inoculada, en habernos hecho aprender reacciones violentas frente a algo que por alguna razón no nos satisface, nos frustra, no buscar una idea mejor, no buscar un argumento mejor, no buscar una mejor opción, no, la destrucción del otro. Nosotros y ellos también fue una apertura de QR en reiteradas oportunidades. Vamos a ver de qué se trata, aunque seguro si están acá a esta hora y con ganas de seguir charlando de política y de lo que nos pasa, seguro ya lo conocen. Pero visto todo junto, la verdad es que es fuerte. Arranquemos. No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Ahí nos da el presidente la definición de morbo, muy pero muy claro. Algunas advertencias o algunos consejos cuando miremos esto. No creamos, aunque le vino muy bien a Cristina. Cristina responde a la violencia de Javier Milei, no se amilana ni mucho menos, pero Milei también la vuelve a poner en el centro de la escena. Probablemente en términos de táctica política le convenga tanto a Javier Milei como a Cristina Fernández de Kirchner, que está en una discusión interna, pero que sin embargo el presidente la pone en el centro de la escena y Cristina Fernández de Kirchner no le falta retórica para hacer un recorrido del gobierno de Javier Milei y decir lo que tenga para decir. Pero no nos equivoquemos, este mensaje de Milei y de su gobierno no es para Cristina Fernández de Kirchner, es para la política en general. Lo sufre Martín Tetaz, lo sufre Martín Lustó, lo sufre Miguel Ángel Pichetto, lo sufren periodistas que no están tan en desacuerdo con el sentido de país que plantea La Libertad Avanza. Nos puede parecer atractiva, morbosa, la idea de que todo esto va dirigido hacia el kirchnerismo y hacia Cristina, pero no nos confundamos. Es un mensaje de violencia que irradia hacia toda la política. Y la violencia se sabe por dónde ingresa, se sabe cómo comienza, no se sabe cómo termina. Y no es un problema, recién lo charlaba Maxi con el equipo, no es algo, la violencia política no es algo que remita al pasado, aunque en el pasado tiene sus orígenes y en el pasado por supuesto existió. La violencia política nos está hablando del futuro. Sigamos compartiendo escenas de violencia explícita como manera de hacer política de las últimas horas, no de cualquier actor político, del gobierno, del presidente de la nación. No, mentira. Porque nunca he visto, digamos, por ejemplo, pedir perdón a aquellos inmorales que dijeron que yo me acuesto con mi hermana o que me acuesto con mis perros. Ok, listo. Bueno, y digamos, si hay otros periodistas... Eso no pasó en el canal. Y hay otros periodistas que me han dicho nazi, y hay otros que me han dicho nazi hitleriano. ¿Y quién pidió disculpas? Ninguno. Muy bien, allí estaba el presidente esta vez respecto del periodismo. Lo decimos siempre en QR, no es un problema de defensa corporativa. Se trata de a quién está atacando. Está atacando a aquellos que verbalizan, dice Milei, una mentira. Eventualmente hay distintas maneras de resolver. Desde el gobierno y con todos los recursos que ofrece el Estado a un gobierno, hay muchas maneras de exponer a quien miente, de exponer a quien hace una operación de prensa. Acá se trata de otra cosa. Aquí se trata de tratar de condicionar la expresión distinta a la que plantea el gobierno. Y no siempre el gobierno respondiendo con verdades, ¿eh? No siempre respondiendo con mejores argumentos. Me provocaste, ahora te bancás la pelusa, le dice un colega. El colega frente al presidente de la nación. Mentís, le dice. El colega, por la razón que fuera, hay que estar ahí. No reacciona y habla de otro colega que dice que efectivamente estaba generando una operación y una mentira. Insisto, miles de maneras democráticas, de sana convivencia, no violentas, tiene un gobierno para contrarrestar una operación de prensa, si es que efectivamente lo es. Desde ya, esto no quedó en esa situación. Vamos a compartir otras expresiones, insisto, de estas últimas horas. En el día de ayer dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro
que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue el responsable junto al expresidente Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30.000 muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130.000. Por lo tanto, digamos, a pesar de que murió y la gente les gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, no, este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta. Bueno, por ejemplo, aquí hay un montón de maneras de ser crítico respecto del modo que encontró la Argentina a defenderse de un virus inédito que sorprendió al mundo entero, antes de decir esto que acabamos de escuchar. En cualquier familia, en cualquier grupo de amigos, en cualquier lugar de nuestra sociabilidad más cotidiana, se sabe que uno no puede insultar a un muerto. Está ofendiendo, además, a toda su familia. ¿Qué tengo que explicarles? Si lo saben, mirémonos a los ojos, sabemos que eso no está bien. Mucho peor que no estar bien. Y ni siquiera me estoy metiendo en el análisis de las políticas sanitarias que llevó adelante el gobierno. Respaldadas no por los espacios de la política de la cual era parte Ginés González García. Especialistas de todo el mundo dicen que la Argentina fue un caso exitoso respecto a las decisiones que tomó para cuidar la vida de la gente frente a algo absolutamente desconocido. Es más, las amistades de Milei o quienes lo expresan a Milei, como Bolsonaro, como Trump, tomaron la decisión de mano a mano, como contra el mercado, mano a mano, el individuo contra el mercado, el sálvese quien pueda, mano a mano con el virus, y así le fue. Ni siquiera hay que decirlo, ni siquiera hay que plantearlo, pero el eje es otro. Eso, presidente, no se hace. Usted es el presidente de la nación. Usted está enviando un mensaje hacia el resto de la población. ¿Sabe qué pensaba? Insisto, no les hablo como comunicador, ni pretendo que estén del otro lado en posición de audiencias o espectadores. Hablemos como conciudadanos. Nosotros queremos que nuestras pibas y nuestros pibes tomen un ejemplo de estas características para resolver sus controversias con sus compañeros, con sus amigos, con los que piensan distinto en un futuro trabajo, en la futura convivencia de una sociedad. Queremos que este sea el ejemplo, que esta sea la manera de dirimir las diferencias contra el que piensa distinto. Esta es nuestra enseñanza, este es el legado que queremos dar. Cuando un presidente dice eso, está haciendo escuela. Cuando un presidente ejerce la violencia a sabiendas, como manera de acumulación política, está proyectando una sociedad futura. Esto es lo que tenemos que ver con mucha honestidad intelectual, más allá de lo que pensemos, porque, a ver si lo entendemos, rechazar la violencia de este presidente no significa agradar o defender las gestiones de otros dirigentes que ya tuvieron su oportunidad. No tiene nada que ver con eso. Vamos a compartir otra cosa que hizo el presidente de la Nación en estos mismos términos, a través de un posteo sobre algo muy delicado, algo muy sensible. Tiene que ver con el flagelo del bullying, de la burla que sufren nuestros pibes y nuestras pibas en los grupos sociales y sobre todo en la escuela. Miren esto. Cuando Javier Milei repostea, esta es su manera de comunicarse con la gente, está avalando lo que dice este Mati Smith, que ni siquiera sé quién es, pero cumple una función dentro de la comunicación política del gobierno. Miren la imagen. La imagen ya angustia, nos genera un nudo en la garganta. Compañeros señalando a otro que está sufriendo, que está angustiado. Y dice, el bullying en 30 años, sus abuelos eran zurdos que tomaban universidades, jaja. Y el presidente repostea y le parece gracioso. Están jugando con algo, o mejor dicho, están rompiendo algo que es lo que nos frena para dirimir nuestras diferencias de una manera violenta, no arriba en la política, abajo, en el encuentro de unos con otros, en el encuentro de ellos y nosotros que vienen ustedes cultivando de hace mucho tiempo. Es criminal lo que están haciendo. Es criminal. Pero les decía en el arranque de la apertura que Javier Milei no inventó la violencia política como modo de acumular. Quiero que le presten mucha atención. ¿Saben qué? Para mí,
de las últimas horas, la declaración vinculada a estos temas, vinculada a la violencia o a la emoción violenta como forma de acumular política, las declaraciones de Milei no son las declaraciones del fin de semana ni de estas últimas horas. Yo creo que la declaración más grave es la del expresidente Mauricio Macri. Creo que en Córdoba estuvo hablando, le preguntaron sobre el tema. Escuchen con atención, escuchen lo que significa realmente lo que dice Macri. Él practica algo que a mí siempre me han criticado y que yo lo valoro, que es el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos. Y los políticos no tienen que tener dos discursos. Tienen que decir lo mismo en público, en privado y bancársela. Y él es frontal. A veces es demasiado frontal, es demasiado duro, demasiado violento para algunos. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma. Pero estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso. La gente también votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta. La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Y él no está haciendo algo distinto de lo que él les propuso. Francamente no sé por dónde empezar. Macri reconoce que en Milei hay algo psicológico, Macri reconoce que es destructivo, Macri reconoce que es violencia y en un momento se rescata y dice, para algunos, ¿para usted? ¿Es violento o no es violento el modo de caracterizar a los que no piensan como él de Javier Milei? Es violento, usted lo sabe. Pero sin embargo dice, pero la gente sabía lo que votaba. Lo que está diciendo Macri es la gente votó a alguien que efectivamente venía a violentarnos y que la manera de imponer determinado tipo de políticas era a través de la destrucción, de la violencia. ¿Alguien puede pensar que de la destrucción y la violencia, palabras de Macri, puede salir algo bueno? ¿Qué cosa realizada a través de la violencia y la destrucción puede dejar una sociedad mejor? Después hay otra figura que utiliza Macri. El tipo es así. Me hace acordar esos vínculos que nos cuesta mucho identificar como tóxicos, como violentos. Esas personas que nos maltratan y que cuando le exponemos el maltrato dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Yo soy así, mirá, te soy frontal, la verdad. Te maltrato, pero soy esto, te muestro lo que soy. Sí, soy violento, me estás maltratando. No me alcanza con que vos seas honestamente violento, sinceramente violento, si el vínculo que estás construyendo conmigo es violento. Bueno, piénsenlo en términos de un presidente y la sociedad que gobierna. Y Mauricio Macri lo avala. ¿Por qué lo avala Mauricio Macri? Tengo dos hipótesis. La primera es que Milei está haciendo el trabajo sucio. Que Milei lo dijo muchas veces, Macri lo dijo muchas veces. Cuando yo goberné tendría que haber hecho esto. No pude. ¿Por qué? Porque la sociedad no estaba preparada para este nivel de violencia. Podemos recrear ahora. Pero esto es lo que había que hacer. Y la segunda es que Macri cree eventualmente que esta manera de ser de Milei va a generar un desgaste con la sociedad y que el PRO va a ser el que aproveche, el espacio político que aproveche él, el espacio político que aproveche de todo el trabajo sucio que hizo Milei, a través de la violencia. Hay otro detalle, que la construcción de un ellos y nosotros violento, a través de una enorme cantidad de definiciones peyorativas, también colaboró en construirla el espacio político que conduce Mauricio Macri. Por eso decíamos, Milei sabe leer, supo cosechar algo que se viene sembrando de hace mucho tiempo. Es la hora de aquellos que se llenaron la boca durante mucho tiempo en nombre de la institucionalidad, en nombre de la convivencia democrática, que frente al kirchnerismo señalaban con el dedo y decían esto va al autoritarismo, esto va a la dictadura, esto es violento. Todas esas personas, parte de la dirigencia política democrática, es tiempo de que encuentren algo más que decir que una indignación frente a un micrófono. El Poder Judicial me imagino que también algo debería tener para decir sobre la violencia que observa y reconoce que se está
implantando en la sociedad y que no sabemos cómo va a responder. No sabemos cómo va a terminar esta situación. Están ocurriendo distintos episodios absolutamente reprochables en los rincones más pequeños, en el encuentro de dirigentes de uno y otro espacio frente a la comunidad, en un aeropuerto, en un colectivo, en la calle. Y decimos, qué bárbaro, ¿cómo puede pasar? Hay que poner un límite, eso no está bien. Bueno, es momento, ya no alcanza, lamentablemente ya no alcanza. Comunicadores y comunicadoras no encontramos las palabras para hacer de la indignación algo más que un cliché de todos los días. Pensémonos como conciudadanos, observemos lo que tenemos alrededor, pensemos si es la sociedad que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Y las dirigencias electas democráticamente, que insisto, han ganado capital político señalando con el dedo aquello que les parecía que no era institucional, que no era democrático, que no era republicano, es su hora. Esta es su hora. Hay que ponerle un límite a la violencia. Esto no quiere decir ponerle un límite al gobierno o a las políticas del gobierno. Eso lo hará la sociedad en el momento que le corresponda y las fuerzas políticas en los lugares que correspondan. A alguno le puede gustar más o menos lo que hace Milei en el gobierno. Estamos hablando de otra cosa. Esto ya escaló a otra cosa. Ya está entre nosotros y nosotras. Es la hora de aquellos que tienen que encontrar las palabras justas para este momento y la acción justa para estos tiempos que estamos viviendo. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Nos vamos con Gabriel Prosperi a Olivos, porque allí se está desarrollando un encuentro entre gobernadores y el presidente de la Nación. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, estamos en vivo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Exactamente, ya están cenando en la Quinta de Olivos el presidente Javier Milei con el jefe de gabinete Guillermo Francos, con la secretaria de la Presidencia Karina Milei. También prestemos atención, está Santiago Oria, que es el cineasta de Javier Milei. Es un hombre muy cercano al presidente, que lo sigue a sol y a sombra. Todo lo que hace queda registrado por su cámara. Y están junto a ellos los 4 gobernadores del Norte Grande. Hablamos de Jalil, de Catamarca, Jaldo, de Tucumán, Pasalacua, de Misiones y Gustavo Sáenz, de Salta. Fue el único que al ingreso dialogó con la prensa. Dijo que venía en son de aprobaciones respecto de las políticas del presidente, pero también de negociar, de dialogar. ¿Qué es lo que pretenden los gobernadores? Que no vienen en la misma calidad de aquellos 57 héroes diputados que se sentaron a comer un asado, tal vez en la misma mesa en la que ahora están los gobernadores. Vienen estos 4 con cartas para arrojarle sobre la mesa a Javier Milei y que tienen sobre todo que ver con obra pública y con retomar subsidios. ¿A qué? Al transporte público, por ejemplo, de cada una de sus provincias. Por lo tanto, seguramente va a ser un encuentro, o está siendo un encuentro cordial, pero no es solamente un encuentro de agradecimiento por parte del presidente por el blindaje en el Parlamento de lo que fue y el blindaje en el Parlamento de lo que le pueden garantizar. Hablamos del presupuesto y modificaciones a los decretos de necesidad y de urgencia que pueden llegar a venir, sino también es una mesa de negociación. Habrá que ver si salen sonrientes o no los gobernadores en un rato cuando los tengamos en vivo también aquí en QR. Muy bien, Gabriel, gran trabajo y por supuesto tenés prioridad. Cuando eso ocurra, nos avisás si estamos. Gabriel Prosperi desde Olivos. Pablo Ibáñez, Flor Gutiérrez, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Sí. Gracias, Flor, por estar. El señor Hernán Lecher, le mandamos un gran abrazo. Anda formándose para hacer cada vez mejores columnas en QR, así que lo vamos a extrañar, pero está Flor que nos va a acompañar, así que bienvenida, Flor, por estas semanas. Una línea con los gobernadores. Dale. Es un grupo que hace mucho tiempo viene teniendo conversaciones con el gobierno. Todos, o al menos 3 muy abiertamente, vienen de lo que se define genéricamente como panperonismo. De hecho, 2 de ellos, Jaldo y Jalil, ganaron las elecciones del año pasado y acompañaron por dentro de Unión por la Patria a Sergio Massa. Pasalacua forma parte de un partido provincial cuya matriz original es el peronismo, justamente porque el jefe de la provincia es Carlos Rovira, pero ha tenido algunos gobernadores. De hecho, Pasalacua viene originalmente del radicalismo. ¿Por qué es importante? Porque esto empieza a tratar de configurar una negociación directa por un volumen de votos, no solo en diputados, sino en el Senado, importante para la negociación más seria que tiene en el corto plazo el gobierno, que es el presupuesto. La ley de leyes. La ley de se la leyes. denomina, claro.
que, como ya hemos hablado, tiene un capítulo en particular que le importa a todas las provincias, que es la restitución de partidas no automáticas, pero que no son discrecionales, sino que están establecidas por convenios o incluso por leyes, que la Nación debe darle de manera frecuente a las provincias y no lo viene haciendo. Eso hay una coincidencia general en la mayoría de los bloques para restituir un capítulo en el presupuesto que tenga que ver con partidas para las provincias. Bien. Mencionaba Gabriel el tema de los subsidios al transporte, por ejemplo, pero básicamente lo que se repite en todos lados tiene que ver con la obra pública, que está cero la cuenta capital de lo vinculado a las provincias por parte de fondos nacionales. De distinta manera vamos a volver sobre esto cuando hablemos hoy con un industrial importante, un dirigente industrial importante, y le preguntemos qué pasó en el coloquio de IDEA, porque allí hubo menciones, incluso hubo una dirigente industrial, mujer, que fue la única que se animó a hablar en público, dijo hay preocupación respecto a lo que significa el corte de la obra pública en las economías regionales y en el marco de la industria vinculada a las cosas que se producen, que se pueden tocar. Nos vamos con las voces del día, así comenzamos y ya hasta las 11 le damos luz verde a QR. Dale. I'm here in South America, where I've just met the extraordinary Argentinian president Javier Milei, a guy who has the balls to stick up for freedom and the sheer cojones to say that he is an admirer of Margaret Thatcher. Milei representa la dependencia del país y yo creo que el movimiento nacional y popular representa la liberación del país. Es dura la lucha, pero hay enemigos de afuera y enemigos de adentro. Cerraron 5 hogares acá por falta de fondos para mantenerlo. Bueno, ahí está bueno que la realidad que presente el Estado para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. El que piensa distinto a él merece la muerte, básicamente, y merece ser enterrado, y él personalmente, y él en persona quiere clavar el último clavo, en este caso, del supuesto cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Lo que queremos hacer desde la provincia de Buenos Aires es simplemente llamar a la reflexión a todas las fuerzas políticas de que no se suban a estos discursos de odio. Comparados con España, como bien se dijo, hay una diferencia enorme de precios. En España los medicamentos son 5 o 6 veces más baratos que en Argentina, medicamentos muy usados incluso para tratamiento de enfermedades crónicas, pero en España se regulan los precios de distintas maneras, como pasa en todos los países. Este tren la semana que viene va a seguir pasando, pero no va a ir a Peguajó, va a terminar en Bragado. Por el momento tenemos trenes a Bragado desde 11, lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, miren cómo se va. Es triste ver un tren cuando se va, que sabemos que a lo mejor no lo vamos a volver a tener. Creo que ya hay un tratado de sobra para impulsar el juicio político al presidente por incapacidad moral manifiesta, ¿no? La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Y él no está haciendo algo distinto de lo que él les propuso, Bueno, enseguida nos vamos a meter con la interna del Partido Justicialista. Pablo Ibáñez tiene bastante para contarnos, pero dos cositas de las voces. Primero decirles, esa imagen del último tren, yo no sé, debe ser que uno ya está con varias décadas encima. A mí me conmueve. Un último tren, el último tren que paró en esa localidad, en Peguajó. Está el Pollo Sobrero para charlar con nosotros, vamos a hablar de muchas cosas, pero a ver si nos puede explicar qué significa la última vez que un tren pasa por una localidad, ¿no? Y es una historia que se ha repetido. Y el otro elemento de la apertura, que me parece fuerte, es cuando llaman al presidente, creo que el Consejo de Farmacéuticos, SAGEM, algo por el estilo, el Consejo Profesional de Farmacéuticos. Es decir, qué bárbaro, cómo están caros los medicamentos. Sí, claro, están caros porque están todos desregulados. ¿Y por qué están más baratos en España y ahora? Y porque en España están regulados. Claro. Porque el Estado interviene para tratar de preservar la salud de la gente. Bueno, elementos importantes. Sí, me quedo, ya vamos a volver, pero me quedo con la intervención de Macri, la mencionabas hoy, con esta descripción del fenómeno Milei, una interpretación también de que cuando se votó a Milei se votó a alguien destructivo, una figura bastante relativa y para leer, pero evidentemente hay sectores que están encontrando en ese argumento, por eso me parece interesante lo de Milei, las herramientas para decir, no, yo acompaño entonces, porque si Milei era esto y la gente le votó, está validado, entonces yo no corro, no pago ningún costo eventualmente, claro, si esto termina
alocadamente. Si hubiese un desastre, en la dimensión que quieras entenderlo, yo dije, bueno, está bien, se eligió, digámoslo metafóricamente, un loco, entonces si ocurren locuras... Yo no, como la de Ramón Díaz van a hacer, exactamente, digo. ¿Y sabes por qué? Porque un colega, Esteban Raffaele, decía lo mismo respecto a IDEA. Dice, en IDEA, o también en el discurso que hizo el presidente también sobre Ginés González García, había aplausos. Y en esos aplausos hay una validación. Y hay una validación que también, menos que Macri, porque Macri de última se presenta a él. Después hay una validación casi secreta, casi anónima de acompañar esos comportamientos. Pero hay una conciencia real de lo que eso supone, de esa actitud supone, que se está acompañando, porque Milei no entiende que haya límites en ningún lado, sobre todo cuando estas actitudes logran una especie de acompañamiento a ciegas, incluso una veneración. Le respondió Javier Milei al tuit de Cristina Fernández de Kirchner, en un ratito lo vamos a compartir, a ver si efectivamente hay una actitud distinta del presidente. Flor, en un ratito, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, tenemos dos temas importantes en el día de hoy. Primero vamos a hablar de la motosierra profunda, que lógicamente está vinculado con esta idea de destrucción que decía el expresidente y también con esta idea de terminar con algunos organismos del Estado o por lo menos dividirlos, romperlos, achicarlos. ¿Qué es la motosierra profunda? Bueno, parecería ser el nuevo paso del gobierno, que es profundizar la motosierra que ya la venimos sintiendo hace bastante tiempo. Deep motosierra, dijo Deep Sturzenegger, motosierra, ¿no? Y con la ese motosierra no va a enamoramiento frenar. de hablar en otros idiomas para referirnos a las cosas nuestras, sí. Y por otro lado vamos a hablar del carry trade. ¿Y por qué vamos a hablar de carry trade? Porque, entre otras cosas, lo nombró la expresidenta y vicepresidenta en esta respuesta que le hizo al presidente de la Nación. Y hay un punto interesante para entender, porque me parece que es clave lo que está sucediendo en este momento en términos cambiarios y financieros, cómo se está haciendo esta bicicleta financiera, así que vamos a tratar de explicarlo de la manera de lo más sencilla posible. Otra palabra, ¿no? En inglés ya muy instalada, vamos a tratar de encontrarle su traducción, fieles a lo que les acabamos de decir. Me quedé pensando en la destrucción del Estado, Flor. Sí. Hoy se conoció una noticia muy importante, que es el desmantelamiento de la AFIP. Vamos a hablar sobre ARCA, que es la nueva agencia de recaudación, pero mirá en qué pequeñas cosas talla también la violencia. No es la primera vez que el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebrando que un organismo del Estado cesa en sus funciones o es reformulado, dice, deja de existir. ¿No? La muerte alrededor siempre de una idea de una decisión política. No deja de llamarme la atención. Bueno, vamos a charlar con Pablo Ibáñez. La verdad lo estamos esperando casi desde el viernes a Pablo Ibáñez para hablar un poco sobre qué es lo que se está discutiendo realmente en la interna del Partido Justicialista. Vamos ¿con qué vamos hacia la pantalla? Vamos caminando. El Pejotris, dale, la portada. Ya muy habitual. Ahí está, el Pejotris. Pejotrix. Está muy bien, ¿eh? Bueno. Y allá dice 3, 2, 1, let's rosk. Bueno, cuando empezamos con el Pejotrix, dale. todo esto parecía que no iba a ocurrir. No, claro, decíamos, bueno, es una mague y enseguida... Que iba a ser una cosa, un tironeo. Primero yo todavía dejo un interrogante con el tema de que efectivamente haya interna, por toda la complejidad, lo hablamos hace una semana, toda la complejidad logística. Comparalo. El padrón del peronismo son 3 millones de personas. Es como el padrón de la ciudad, de la provincia de Córdoba. Como si tuvieses que organizar una elección con todos los votantes de Córdoba. Distribuida en todo el país. Pero distribuida en todo el país. Por eso están hablando, por ejemplo, de 6.000 urnas. Y 6.000 urnas tendría que tener una lógica, porque alguien lo planteaba, que si vos vivís, como yo, mi familia, en Alem, haya una urna en Alem, no tenga que ir a una localidad 15, 20 kilómetros, en este caso a Bedia, 13 kilómetros, si quiere votar eventualmente. Por lo tanto, requiere una logística, y esa logística de mínima, además de muy cara, porque es muy cara. Algunos, yo te dije en su momento, $500.000, otros ya están elevándolo a $700.000. Recursos que una parte pone el gobierno, pero otra parte tiene que poner el partido. Los recursos los tiene que poner el partido. Solo el partido. Lo que pone el gobierno es dar fondos para el funcionamiento de los partidos. No es que el gobierno va a pagar la interna. El gobierno, como una lógica por una disposición legal, le aporta fondos a los partidos, a cualquier partido político. Y de esos fondos tiene que surgir... Para que esos fondos se puedan usar para distintas dinámicas. Entre otras cosas, una elección interna. Cosas para la realización... O sea, lo que vos decís es, pongo en duda que realmente se vaya a realizar porque
la realización misma, la logística de una elección de estas características es muy compleja. Sí, muy compleja y tiene un doblez político sensible. Primero, ¿qué pasa si en la elección votan 300.000 personas? Sí. Vos decís, soy el principal partido de Latinoamérica, 3 millones de afiliados, votan 300.000 personas, por el motivo que sea. Es una señal política muy brava. Es una señal política grave, delicada, Sí. ni hablar de los resultados. Se supone que por la lógica Cristina Quintela debería salir 95-5. ¿Qué pasa si sale 70-30, 70-30 o 60-40? Sí. También tenés esto. Sí. Y después otro problema, muchas veces las internas depende de la negociación, de que se lleve una interna acordada, tranquila. La interna mágica fue la interna de Juntos de Cambiemos en el 2015. Macri, Sanz, Carrillo estaban de acuerdo, estaba prácticamente acordado el partido antes de que empiece cuánto iba a sacar cada uno. Si vos haces una interna difícil, también tenés problemas con las urnas, que pase algo, que haya denuncias, Sí, claro. que haya algún enojado, que haya algunos no me dejaron votar. Pueden volar cosas. Y toda una polémica que también lo único que termina de hacer es ensuciar un proceso que debería ser... A ver, yo sigo insistiendo, Pablo, y lo venimos planteando. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Cuesta comprender qué se está discutiendo. Trajimos un par de preguntas básicas para Vamos con entender eso esto. Dale. para empezar, porque muchas veces no se termina de discutir. Formalmente, el Pejotrix es la pieza que faltaba. Formalmente se está discutiendo la conducción del PJ Nacional, un partido que existe hace más de 70 años, que nunca fue internas a nivel nacional para resolver sus autoridades. Tuvo muchos años de proscripción, Sí. pero después siempre se buscaba una forma de negociación, de acuerdo, o quedaba muy claro quién era el jefe. ¿Por qué decís formalmente? Formalmente porque la interna tiene que ver con eso, Sí. pero hay una segunda pregunta que es para avanzar sobre esa dinámica. Bien. Vamos a la segunda pregunta. Que ¿Hay una disputa política? ¿Hay una disputa política? Sí hay una disputa política. La disputa política es quién, si no querés usar la palabra mandar, vamos a usar una palabra más correcta diciendo quién está en condiciones de organizar, conducir y encarrilar al peronismo. Y esa es la discusión que se está dando esencialmente hoy entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela, que a simple vista son dos figuras con dos volúmenes totalmente distintos, pero que está cruzado por un inconveniente. Forman parte de un mismo espacio político, tienen las mismas miradas del mundo y posiblemente tienen que tener matices. Por eso el tono en que fue creciendo la disputa, las objeciones de Pilatos o de Judas, lo que hizo fue generar una tensión de decir, podemos estar juntos, podemos tener diferencias menores, formales, si se quiere, de hombres, no de fondo, pero eso no tendría que ser un tema crítico a la hora de resolver una discusión. Tendría que ser virtuosa y no, sí, y no destructiva. lo que subyace Sí. en la disputa política es que hay una disputa política que tiene que ver con la derivación de la formal, pero hay otra disputa política que no tiene que ver con Cristina y Quintela, sino con Cristina y su relación hoy muy difícil, muy tortuosa con Axel Kirchner. Pero esperá, Pablo, esta aclaración me parece de manual. Quien crea realmente que la discusión es Cristina Quintela, me parece que está viendo otro partido. Pero hay una discusión, hay una primera discusión que tiene que ver con Cristina Quintela. Y no hay que minimizar en ese fenómeno una disputa profunda que existe hace mucho tiempo entre el peronismo del interior y Cristina, o el peronismo del interior y el kirchnerismo, o el peronismo del interior y el peronismo ambeño, que es provincia de Buenos Aires y capital federal. Digamos, que eventualmente es el peronismo federal el que está en el asado ahora con Milei, entre otras cosas. Hay referentes que están en el asado y están acompañando a Quintela. Que por ejemplo el PJ de Salta, que no es Sanz, pero es un funcionario vinculado a Sanz, el que da el aval para que compita Quintela, que necesita 5 votos. O sea, hay una disputa política y es una disputa política a tender, no es cualquier cosa eventualmente. Claro que esa es la discusión. Vos podés resolver lo formal, pero hay una disputa que se viene manifestando. Hay una frase que dice el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, que es interesante. Dice, parece
la República del Obelisco. Y lo dice respecto a Milei, pero esa misma frase, esa misma objeción hacía cuando ocurría el gobierno del Frente de Todos y los gobernadores se sentían que estaban fuera de la discusión. ¿Y la postura respecto a Milei? Este es el otro dato llamativo. No es que si vos lo radarizás a Quintela, a Kicillof, ni hablar Kicillof y Cristina, y tienen posturas distintas. No está Jalil jugando la candidatura al peronismo, no está ni Schiaretti ni Sciarciola. Los dos gobernadores con los que hoy tiene alguna tensión Cristina, Quintela más abiertamente y Kicillof más veladamente, son dos de los 4 gobernadores que le quedan al peronismo y que han sido desde el primer momento férreos opositores a Javier Milei. Por lo tanto... Melela, Silioto, Quintela, Kicillof. Quintela, Kicillof, Infran, Silioto, son los 4 que quedan. Melella no está dentro del ecosistema está bien. Del peronismo para contarlo. Alguno podría contar en esa misma ecuación. Pero de fuerte confrontación. A Zamora, pero hay un grupito más grande, pero hablando solamente del peronismo, que es importante también lo del peronismo, en ese caso, para mencionarlo, porque ninguno de los gobernadores, salvo Quintela, que está en su lista, está en la boleta acompañando a Cristina. Sí. Cuarta pregunta. ¿Qué pasa entre CFK y Axel? Y esta es la discusión que yo creo que nos va a estar cruzando todo lo que viene hacia adelante. Yo me voy a detener en 2 datos, nada más porque es una historia que es como una mamushka de malestares, tensiones, episodios. Hubo un momento en particular para Axel Kicillof que sintió que el vínculo con Cristina había entrado en una especie de crisis, en una tensión casi existencial. Fue cuando Máximo Kirchner hace el acto en Atenas, en La Plata, hace 45 días, donde hizo una serie de críticas, una serie de objeciones a Kicillof, se entendió políticamente como un desafío. En ese momento Kicillof cree o asume que lo que hacía Máximo Kirchner debía contar necesariamente, al menos, con el conocimiento de Cristina Kirchner. Yo creo que ahí empezó a romperse esta relación que venía desde hace mucho tiempo, con algunos vaivenes y con cierta frialdad. Lo que pasa ahora es que lo que era una relación de familia política, de pertenencia absoluta, se rompió. Y hay una gran pregunta para hacerse. Cristina patentó en su momento una frase que vos te la recordarás, y seguramente los que nos acompañan también. Ella decía, las diferencias políticas caducan a los 6 meses. Sí. La pregunta es, ¿eso vale para Kicillof? ¿Por qué vale hacerse esa pregunta? Porque esas observaciones valía con un dirigente como Alberto Fernández, que era un dirigente con el que te unía a la política, con un Sergio Massa. Te unía o te desunía a la política, y en algún momento había una dinámica que te unificaba. Ahora, con alguien a quien Cristina considera de su propio riñón político, formado por ella, conducido por político. ella. Su hijo político. También es su hijo político, Máximo Kirchner. ¿Vale esa apreciación o se rompió algo que a partir de ahora va a ser muy difícil que se ordene hacia adelante? Es un gran interrogante y es imposible, Pablo, por ahí vos tenés otra mirada, no empezar a ver este proceso en el prisma de lo que ocurrió en el Frente de Todos entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Axel Kicillof tiene ministros que responden a Máximo y a Cristina. La legislatura mayoritariamente responde a Máximo y a Cristina, lo que tiene que ver con el peronismo. Si estamos enfrentándonos a una situación similar... Da la sensación que Axel Kicillof no es Alberto Fernández, ¿no? En un montón de otros aspectos. En su mensaje, no tanto el discurso del jueves en Berisso, sino el mensaje en Twitter el sábado, donde dijo, no me obliguen a tomar posición, no sean injustos con los gobernadores que tomamos posición contra el gobierno y acá deberíamos estar siendo ayudados, no siendo acusados de traidores. Yo creo que marcó la cancha esta idea de que no es Alberto Fernández, lo que también en ese juego hay que ver cómo se para el que está enfrente hacia adelante. Gracias, Pablo. La vamos a seguir, por supuesto. Bueno, mientras todo esto en la superestructura política, hay cosas que están pasando en la vida cotidiana de la gente. Y particularmente en el vínculo con cosas muy caras al desarrollo de los pueblos, de las distintas localidades, de las ciudades. Tiene que ver, por ejemplo, con la red ferroviaria. El tren que por última vez frenó en Peguajó. Miren.
Este tren la semana que viene va a seguir pasando, pero no va a ir a Peguajó, va a terminar en Bragado. Por el momento tenemos trenes a Bragado desde 11, lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, miren cómo se va. Es triste ver un tren cuando se va, que sabemos que a lo mejor no lo vamos a volver a tener. Que supuestamente da pérdida. Da pérdida porque le pusieron un pasaje para mucha gente a un valor inalcanzable. Y ahí lo tenemos. Buen laburo del colega. ¿Y qué imagen, Rubén Pollo Sobrero, no? Buenas noches. ¿Cómo te va? Es muy difícil la imagen del último tren que paró en esa estación. Sí. No lloren, luchen. ¿Cómo? No lloren, luchen. Porque esto ya lo vivimos en los 90. Ya nadie puede decir que no sabe lo que va a pasar. Cuando uno habla de plan motosierra, de lo que está hablando es de esto. Porque lo que dice ahí recién el compañero, los boletos aumentaron a propósito para que la gente, en vez de tomar un tren, tome una combi, que es más rápida y le sale más barato. Porque no se entiende que el ferrocarril, como aerolíneas, como muchas empresas del Estado, no solamente cumplen un rol muy importante en trasladar gente, cumplen una función social, que es llegar a los lugares donde deja pérdida. Por eso cuando hay algunos ignorantes que dicen que aerolínea da pérdida, y yo le digo, mira, es muy sencillo esto. Todas las empresas que somos del Estado dejamos de ir a esos lugares que no son rentables y la empresa va a dejar ganancias. Ahora, ¿cuál es el rol que tienen que tener las empresas en un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados? Entonces, nosotros opinamos que el ferrocarril tiene que cumplir un rol social, que tiene que ser... primero, nosotros no compartimos cómo está organizado el ferrocarril, porque lo que deja ganancia es la carga, que puede autofinanciar a todos los pasajeros de todo el país. Que seguramente sí va a encontrar gente que quiera ocuparse de servicio de manera privada, ¿no? Y claro, porque vos le vas a sacar los trenes a Techín, a Aceitera Deza, a Urquía, no, porque las empresas que son de la carga, que las privatizó Menem a sus amigos, siguen estando los mismos. Y siguen haciendo negocios fabulosos. Y no solamente que hacen fabulosos negocios, que no ponen un peso en la vía. Mira, el año pasado hubo en un año 435 descarrilos en un año. 435 descarrilos. Mirá qué bien que andan las empresas privadas en el sistema ferroviario. Entonces, yo ya... Igual vos decís, Pollo, porque ya lo dijiste en otro momento, que debería utilizarse los recursos del sistema de carga para financiar... Es como anda en todo el mundo. Porque la pregunta es interesante, esta referencia de que bajó el uso del ferrocarril que va a Peguajó, porque vos decís que intencionalmente hacen subir los pasajes para que no convenga tomar ese servicio. Nosotros venimos sufriendo un boicot desde hace mucho tiempo, desde que asumió este gobierno. Nosotros tuvimos los primeros 8 meses sin que entre una sola moneda. Y por ¿Quiénes son nosotros? ¿Qué es nosotros? Cuando decís nosotros, ¿quién es nosotros? Nosotros cuando planteamos de que hay una desinversión muy grande del gobierno, estamos hablando. Cuando hablo de nosotros, el sistema ferroviario. Claro, cuando hablo de nosotros, lo de mi seccional, porque todos los gremios son cómplices, ¿eh? ¿Vos escuchaste algún gremio que haya dicho algo de esto? Francamente no. No, y no lo vas a escuchar. Sí nos vas a escuchar a nosotros. La seccional AEDO sí va a hablar cómo vamos a parar Quiero el tren. agregar que también Carlos Casares tuvo un último tren hace muy poco y 9 de julio, si no me equivoco, y debe haber otras localidades que no... Se están haciendo asambleas en muchos pueblos, yo he ido a varias, donde piden la vuelta del tren la gente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Están ocurriendo ahora? Sí, están ocurriendo. Es más, la Comisión Salud al Tren se está extendiendo en todo el país, pero el problema es que mira, tiene que ver con lo que está pasando en el país. Ese grado que vos planteabas recién de locura, que tenés un presidente que dice las barbaridades que dice. Yo, por ejemplo, cuando escuché lo de Cristina, mira, yo, la verdad, con Cristina no tengo una buena relación, pero yo repudio esas declaraciones, porque son muy graves, no tomamos dimensión. El otro día, permitime que me corra un cachito, el otro día fui a ver la obra de teatro El Debate, sí, que es el debate de Agustín Tosco con Rucci. Y yo miraba y decía, che, pero no aprendimos nada. Lo que estaban viendo en esa obra es lo que está pasando hoy. Pero vos sí la viste, porque vos
claro que lo vi. Siendo lo más alejado, se me ocurre, del armado de Unión por la Patria, vos votaste en el balotaje a Massa y avisaste que ibas a votar a No Massa. estoy loco. No, yo, mi partido, Izquierda Social. Está bien, bueno. No estamos locos. Ya sabíamos lo que se venía con Milei. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué un tipo como Milei puede gobernar tan tranquilo como está gobernando? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Primero, ¿vos creés que está gobernando tranquilo? Sí, totalmente. Mira, cuando se discutió en el Congreso las verdaderas leyes, los únicos que estábamos en la calle éramos el Frente de Izquierda. Nadie más. Algunos gremios, pero realmente el grueso de la sociedad, la CGT, los movimientos sociales que siempre no estaban. Es interesante la referencia porque hay como una pregunta. Pero aparte te lo dicen ellos mismos. Yo en un debate con Moreno fue claro. No, ¿y a quién vamos a poner ahora? No, la gente votó esto, dejen que esto pase y en el 27 volvemos. Bueno, digo, más allá de la dirigencia, una pregunta que habitualmente se hace es, habiendo medidas de este tipo, ¿por qué no hay una reacción popular, digo, por decirlo en términos sencillos? ¿Eso no hay porque también la propia gente está tranquila o porque el sistema político está aplacando eventuales reacciones? No, yo creo que hay dos cosas. Primero, aquellos que son los que tienen que convocar, miran para otro lado. Miran para otro lado. El rol que está teniendo la CGT es vergonzoso. Y no podés decir que no hay problemas. Los ferroviarios, tuvimos 1.388 despidos. Yo no creo que sea esa la cifra, creo que son muchos menos. ¿Escuchaste algún gremio que dijera algo? Francamente hubo 2 paros en muy poco tiempo, las organizaciones sociales se movilizaron, hay distintos sectores que estuvieron movilizados, pero cuando tuvieron que estar, no estuvieron. ¿Y qué es lo que te dicen? Te dicen, la gente no quiere pelear. Es mentira, porque los 2 paros que vos hablás fueron totales. Cuando se convocó el 1 de mayo, que nosotros fuimos, fue una movilización muy grande. Es mentira que la gente no quiere pelear. No, lo de la CGT, incluso internamente, hoy otro dirigente también, el gringo Amichetti de la Federación Gráfica Bonaerense, dijo está cerca de la ruptura la CGT. Pero más allá de eso, la crisis de la CGT es muy grande. La desconfianza en la representatividad de la CGT es muy grande, pero me parece que sí hay una sociedad movilizada. La sensación es que en determinados momentos, que cuesta, de todas maneras, eso es. Sí, pero en las universidades es el caso de que hubo una sociedad movilizada. Sí, pero lo que pasa es que las universidades es algo muy querido por todos. La escuela pública, ¿quién puede hablar mal de la escuela pública? Nadie. Solamente un gobierno como el que tenemos pueden hablar mal. Pero después lo demás... ¿En qué momento? Ahora vamos a compartir un informe de GPS de ayer que es tremendo. El Tour del Hambre se llama. Yo francamente no sabía que eso funcionaba de esa manera. Vamos a ver colectivos que recogen personas para llegar al mercado central y abalanzarse sobre volquetes de desechos de comida del mercado central para tratar de llevar un plato de morfi a sus casas. Lo vamos a ver en minutos nada más. Pero antes, y lo vamos a ver con el pollo sobrero. ¿En qué momento está el gobierno de Milei? Eso, ojo que en eso. Yo he visto gente que ahora lo basura, vamos a compartir. Pero no en el mercado central, en los basureros. ¿En qué momento está el gobierno de Milei para vos, Pollo? Yo creo que el gobierno está muy tranquilo porque tiene un respaldo del PRO, de los radicales, y los que dicen oponerse no están tan en contra. Si no, no puede ser que pase todo lo que pasa. Honestamente, y lo digo, todos saben cómo pienso yo, no tengo que esconder. ¿Pero lo ves en fortaleza o lo ves en algo más de debilidad respecto de... No, creo que está mucho más débil. Está muchísimo más. ¿En qué lo ves? Y en que la gente hoy, vos la escuchás en la gente que lo putea, antes eso no se escuchaba. En mi gremio, que mucha gente votó a Milei, claro. Hoy todo el mundo está... En todos los gremios. Sí, está todo el mundo, esto no va, hay que salir. Ahora, la discusión salarial... Te tiro lo que dice Macri, pero la gente sabía lo que estaba votando cuando lo votaron. Sabían que había un ánimo... En la Argentina se vota siempre en contra. Nosotros tenemos un gran problema. Que la Argentina vota en contra, se votó en contra del peronismo. No le busqué la vuelta porque... ¿Vos no sos peronista? ¿No sos peronista? No. Pero igual haces esa caracterización. Sí, pero totalmente. Y hartazgo de muchos sectores de la sociedad con lo que pasó con el peronismo. Que vuelvo a repetir lo mismo que con Cristina. Yo, el tema de la pandemia yo la banqué porque me pareció correcto. No estaba mal cuidar a la gente.
Hubo cosas que son intolerables, como lo que pasó en el Posada, todo eso, pero plantear la barbaridad que plantean de Ginés, me parece que es una barbaridad. Y yo la verdad que a mí mucho no me siento representado por ello, pero este grado de violencia, yo ya la viví. Ojo que la acción puede provocar una reacción mucho más fuerte, porque en el 2001 por mucho menos se fue en helicóptero de la Rúa. Ojo que este plan económico no termina bien. Vos el año que viene tenés que pagar 25.000 millones de dólares y 17.500 lo tenés que pagar sí o sí. Cuando tenés reservas negativas, el oro que estaba en el Banco Central se fue a Inglaterra y ahora en Inglaterra te están diciendo que bueno, que esa plata va a ser parte para garantizar el pago de la deuda externa. Ahora, ¿de la deuda externa no habla nadie? Sí, es el gran problema que tenemos. Porque es lo que vos fíjate que todo el ajuste que está haciendo para que, te lo dice el gobierno, Sí. Para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Una deuda que nosotros no contrajimos y una vez por todas hay que dejarse de joder. La deuda externa es ilegítima e ilegal, la mires por donde la mires. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos unos políticos de cuarta que nadie se anima a enfrentar lo que tiene que enfrentar. Que decir, señores, escúcheme, está todo muy bien, el Fondo Monetario, están muy bien los organismos internacionales, pero los 45.000 millones de dólares que recibió Macri, ¿dónde están? Loco, metan en cana a Macri, que pague él lo que se afanó. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? Ahora, nadie dice eso, todos miran para otro lado. ¿Qué es que termine mal y que...? Va a terminar como en el 2001, Milei. Y no tengo ninguna duda y me hago cargo de lo que digo. Porque económicamente vos no tenés ninguna posibilidad de salir de esto que estás metido. Por eso yo, cuando te escuchaba tu editorial, hay una cosa que me dejaste... ¿No será que está haciendo el trabajo sucio? Y puede ser que sea eso, ¿eh? Porque honestamente, si todos saben, cualquier economista que entienda algo, cuando vos ves los números, vos tenés una recesión que está a la vista, te bajó la inflación no porque saneaste la economía, sino porque nadie consume, entonces obviamente que va a bajar la inflación. Tenés 10.000 pymes que cerraron en los primeros 7 meses, que es una barbaridad. Las empresas no están... Mira, vos tenés, en Ushuaia tenés las empresas textiles que porque no adhirieron al RIGI, están paradas, las 4 textiles de Río Grande, de la provincia de Ushuaia, que los compañeros nuestros, yo estuve allá, los compañeros están en la puerta de la fábrica y no saben qué hacer. Ayer estuve hablando con los químicos de Córdoba, que están en la misma situación. Y si vos ves abajo, no lo que superestructura, lo que entretiene, vos ves abajo, el movimiento obrero está en un momento de mucha crueldad. Porque cada vez que queda un compañero en la calle, ese compañero no recupera el trabajo, porque si vos tendrías una economía que funciona, vos te vas de un lugar y te vas a trabajar a otro lugar. Vos hoy te quedás sin laburo y pasás a ser un desocupado o un piquetero, porque no encontrás laburo en ningún lugar. A ver, Pollo, compartamos, quédate y lo compartimos con la audiencia. Ayer es un tramo de un informe extenso que puso al aire GPS en la noche del domingo respecto del Tour del Hambre. Insisto, colectivos que solidariamente suman gente para ir a buscar al mercado central en los containers donde se desechó la comida que no tiene otro destino. Dale. No tengas pena, no tengas vergüenza, que es muy triste y... No es tour de compra, es la gente que va a buscar lamentablemente de los tachos de basura. Estamos llegando hasta el segundo contingente, acá hay más gente todavía. Bueno, están subiendo al segundo micro. Sí, vengo todos los viernes. Por la necesidad, porque lamentablemente hoy no se puede comprar para cocinar y bueno, uno tiene que ir a remar la vida. La necesidad empuja a que la gente vaya a buscar para comer, para darle a sus hijos. Ahora hay más necesidad que antes. ¿Cuánto está la papa? ¿Cuánto está la cebolla? 2.000, 3.000 pesos el kilo. Y el que tiene muchos hijos, ¿cómo hace? Creo que la vergüenza la dejé hace rato. Uno por sus hijos va y enfrenta al mundo, bueno, la necesidad de ir a buscar. No es algo malo porque uno no va a robar, uno va a juntar lo que tiran, que a nosotros nos sirve. ¿Crees que vamos a estar mejor, peor? Peor, para mí peor, porque con el presidente de ahora no se puede. ¿Alguna vez le tuviste que decir a alguno de tus chicos, mira, hoy no te puedo dar de comer? Siempre. A veces, todas las veces le tengo que decir.
Llegamos al mercado central y la gente está bajando de los micros para disponerse a ir a los contenedores a buscar la fruta, la verdura que otros tiraron. La gente ve los contenedores y va a buscar. Cada uno va a buscar en el lugar donde encuentre. ¿Qué tal? ¿Es buena la calidad o más o menos? Más o menos. Sí, no está muy buena. ¿Venís de comprar o de buscar? Un poco y un poco. Y decime, ¿esto qué? ¿Lo encontraste o lo compraste? Lo encontré. Está en buen estado, se la ve bien, ¿eh? Mirá lo que es esto. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le das? Y un 8 es. ¿Lo comerías con un 8? Sí, claro. Perfecto. ¿Y la gente te compra o va a los contenedores que allá tenés sandía también? Y antes los compraba los otros, pero ahora van mucho los contenedores de estos que pusieron acá. Ya no está la cosa como antes. Cada vez peor ya. Pues sí, se ve mucha gente que viene a buscar mercadería, que tina. Sí, la verdad que es lastimoso, pero sí, es la realidad que estamos viviendo. Pueden ver el informe completo, créanme que es muy fuerte, pero necesario observarlo en las redes del canal. ¿Por qué no nos alarma de la manera que debería alarmarnos esto, Pollo, a tu criterio? Estamos en un momento... Primero, Argentina alimenta y produce alimentos para 400 millones de personas, en forma directa o indirecta, que se exporta. ¿Cómo no podemos alimentar un país que tiene 45 millones? Es una locura total. Esto que estamos viendo es ridículo. Es ridículo. O sea, es absolutamente evitable, eso es lo que Claro que es evitable. Pero bueno, vuelvo a repetir. Es evitable con lo que tenemos, con lo que ya hay. Hay solamente una tercera parte de las tierras cultivables que están cultivadas. Nosotros alimentamos a 400 millones de personas con la producción del país en forma directa o indirecta. ¿Cómo no podemos alimentar a 45 millones? ¿Cómo la carne está la barbaridad que está? ¿Cómo la harina está la barbaridad que está cuando es un país que produce alimentos? Yo creo que nosotros estamos en un momento muy crítico en el país y donde muchos están pensando qué hacer, porque evidentemente vos decías recién, la gente sabía lo que votaba. No, Macri lo decía. Macri decía, la gente sabía. Yo creo que la gente votó con bronca, votó otra cosa y la verdad que lo que estamos viendo hoy, yo no lo recuerdo. Yo creo que es el peor gobierno de todos los que hemos tenido, seguro. Pero si uno lo quiere comparar, no se lo puede comparar con el menemismo porque el menemismo tenía plata, porque vendió todas las empresas, entonces hizo una caja. Este no tiene caja. Entonces, por eso es que yo te digo, el estallido está a la vuelta de la esquina. Y va a suceder, porque no hay ninguna posibilidad que esto termine bien. Es más, va a terminar muy mal esto. Bueno, yo lo que le pido a la dirigencia gremial, a la dirigencia política, que se pongan los pantalones largos. Es contraintuitivo, pero pensar que un presidente, un gobernante cualquiera, cree que lo que está haciendo va a terminar necesariamente mal, no me cierra, digo. O hay una convicción de Milei de que puede terminar bien, o se asume como una transición. El problema es quién está gobernando. ¿Está gobernando Milei? Sí, sin duda. ¿Quién no? Sin duda. ¿No son los grupos económicos los que están gobernando Bueno, realmente? está bien, pero, Bueno. Milei ejecuta las políticas por Está el bien, ancho, pero- toma decisiones. No parece muy incómodo ni a desgano tomando las decisiones que toma. Pará, primero eso y segundo son dos partes de un modo de hacer, ¿no? Es decir, están los intereses de fondo, pero también está quien lo ejecuta. Si no, lo eximís de responsabilidad al No, yo presidente. no quiero eximir de responsabilidad a nadie. Ahora yo estoy diciendo que lo concreto, las políticas que se están llevando adelante tienen que ver con los empresarios de este país que quieren manotear por todos lados. La crisis del sistema capitalista es muy grave en la República Argentina. ¿Cómo? Perdón. La crisis del sistema capitalista es muy grave en la República Argentina y en el mundo. Eso está llevando a que en el mundo haya cada vez más desigualdad social, cada vez haya más miseria, cada vez haya más corrupción. Es otro tema que tampoco nadie quiere hablar. Claro. No, pienso si esta pasividad social de la cual estamos hablando puede estar relacionada, y te pregunto, con que lo anterior no funcionó para mucha gente y entonces yo sé que ahora la estoy pasando mal, porque digo, es un poco la lógica que se escucha, yo sé que hoy la estoy pasando mal, pero en este gobierno tengo una esperanza de futuro que no lo tenía en otro momento o en otro periodo. Yo sé que la voy a pasar mal un tiempo, pero después lo que viene es mejor.
Digo, ¿no está eso un poco, no se ve quizás ese pensamiento en la pasividad que hay en algunos sectores? ¿Sabes cuántas veces escuché decir eso? A todos los ministros de Economía les escuché decir eso. Obviamente que uno lo último que pierde es la esperanza, y todos queremos estar bien. ¿Quién quiere estar mal? Nadie, todos quieren estar bien. Ahora, yo me manejo fríamente y miro los números de la economía. No solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y la verdad que el plan económico que está llevando no te está ni siquiera sosteniendo. Si vos haces una comparación, al gobierno de Alberto Fernández fue muy malo, porque fue muy malo. Este gobierno, a partir de que toma este gobierno, ¿creció la desocupación, creció la pobreza, creció la desigualdad social o se mantuvo? Creció todo. Entonces, ¿por qué va a ir bien cuando te está yendo mal y cuando vos no ves ninguna posibilidad de nada? Porque los empresarios de hoy, como te conté, los textiles en la provincia de Ushuaia, Río Gallegos, los tipos te dicen, ¿por qué voy a poner una fábrica si yo lo traigo de China y me sale mucho más barato? Esta es la famosa fórmula de la silla de Martínez de Oz. ¿Vos te acordás la silla que... Sí, claro. La famosa que decían, viene lo importado y ahora podés elegir. Cerraban las fábricas por todos lados. Y es lo mismo que está pasando ahora, nada más que con un desgaste muy grande de la economía, desde si tomás del 76 para acá, obviamente no tenés esa grasa que había en otros momentos como para que la gente pueda rebuscársela. Esto que vemos nosotros, que en la República Argentina la gente va a comer de la basura, es imperdonable. Y todos tienen que hacerse cargo. Nadie puede mirar para el otro lado. Pollo, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Que estés muy bien. Muy bien, seguimos en QR. En un ratito nos metemos con la AFIP o la ex AFIP, flamante ARCA. El desmantelamiento de la AFIP o la reestructuración de la AFIP que planteó el gobierno. Muchas cosas para contar sobre eso y además nos visita el secretario general del gremio de trabajadores de la AFIP y vamos a conversar a ver qué pasa porque el gobierno saluda la desvinculación de más de 3.000 trabajadores. Pero les prometimos, está en línea José Urtubey, dirigente industrial del rubro de la celulosa. José, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por atendernos. A ver, en principio, la verdad es que podríamos compartir con vos palabras del ministro Caputo en el coloquio IDEA, palabras de Javier Milei, quizá algo lo podemos hacer, pero el mensaje fue bastante claro. Nosotros hicimos todo lo que había que hacer, ahora es turno de los industriales o de los empresarios de invertir. ¿Qué mirada estás teniendo como industrial, como dirigente industrial, del momento económico de la Argentina como para decidir, por ejemplo, una inversión? Sí, yo distingo dos situaciones. Una es el ajuste del gasto improductivo, del gasto obviamente dispensioso, innecesario, inefectivo, que me parece bien que se esté realizando en la Argentina. Dicho esto, también creo que el ajuste no puede estar siendo a costa de la producción. Es decir, hoy vemos que, por ejemplo, en capacidad industrial instalada ociosa en la Argentina un 50%. Si medimos los primeros 6 meses del año versus los primeros 6 meses del año pasado, casi un 15% cayó la actividad industrial. Y en eso me parece que es sumamente importante entender que necesitamos que, además de bajar el gasto público, se necesita fortalecer la oferta productiva para combatir eficientemente la inflación. ¿Qué significa eso en concreto? ¿Qué significa, de qué manera un gobierno puede aumentar la oferta productiva? Bueno, por lo pronto, no corrigiendo todos los desajustes macroeconómicos a partir de lo cambiario o de lo que es lo monetario. Es decir, el cepo cambiario debe ser levantado. No podemos seguir sosteniendo bajo la síntesis monetaria y cambiaria todo el problema económico de la Argentina, porque obviamente hoy Argentina para producir es carísimo en dólares y la competitividad en dólares es muy caro y estás compitiendo con países que tienen mejor infraestructura productiva, que tienen mejores créditos productivos, que tienen mejores niveles y más bajos de impuestos productivos y cosa que en la Argentina es distinto. Por eso las correcciones deben hacerse
Seguramente después podemos competir y podemos buscar mayores niveles de integración, pero no podemos hacerlo con las desventajas de tener todos estos desajustes y sintetizarlos de lo que es la política monetaria y cambiaria, ¿no? Ibáñez. Estaba pensando, José, ¿cómo le va esta idea del dólar y si está atrasado o no? El gobierno parece muy seguro en esta idea de un dólar que esté el oficial apenas arriba de los 1.000, con esta evaluación de 2% mensual, y no parece haber atendido ningún planteo respecto a una devaluación. ¿Usted qué entiende esto? ¿Como una convicción de orden monetario, una cuestión simplemente operativa en ese frente, o está convencido que se va a avanzar así el gobierno en este planteo de un dólar a estos niveles? Yo creo que si se sigue en este camino sin flexibilizar, sin entender que no podemos sintetizar todos los problemas de la economía en ese punto cambiario, el problema va a ser que vamos a seguir perdiendo competitividad. Y ahí necesitamos sí o sí, no digo buscar la competitividad a partir del tipo de cambio, pero sí necesitamos buscar un equilibrio en donde claramente nos posicionemos frente al mundo, no de la forma tan cara como en la que estamos hoy. Hoy, digamos, es imposible una competencia con el nivel de costo en dólares productivo en la Argentina. Y esto es lo que creo que hay que entender. Es decir, la Argentina no va a salir a partir solamente de 5 sectores. Podríamos decir lo que es hidrocarburos, podríamos decir lo que es minería, tecnología o financiera, sino que necesita, además también del turismo, necesita ir a las cadenas productivas industriales del interior, las economías regionales, y para eso, sin lugar a dudas, necesitamos buscar fortalecer oferta productiva. Ahora, eso es en el frente externo. También es cierto que el gobierno ha tomado medidas de reducción del gasto que han impactado sobre el consumo interno. Ahí tampoco parece haber ninguna idea del gobierno de modificar esa variable y avanzar, soltar un poco lo que tiene que ver con el ajuste. El mercado interno también está afectado, quiero decir. Sin duda, pero está afectado no solo el mercado interno, sino también el exterior. Es decir, la competitividad con la que nos enfrentamos al mundo es totalmente deficiente en la Argentina, producto de esto que te digo, de artificialmente encarecer en dólares al país en términos productivos. Por eso digo, no busco la competitividad por el tipo de cambio, pero si no se pudieron hacer las reformas estructurales de fondo, creo que hay que ir teniendo un cierto acompasamiento entre una cosa y otra. Porque por otro lado, vos bien lo decías al principio, se requieren muchísimos niveles de inversión. Sin levantar el cepo es imposible que vengan inversiones sostenidas como para que más allá de este blanqueo puntual que generó el ingreso de dólares que están en los bancos, pueda llevarnos a un mediano y largo plazo un poco más sustentable. Flor. Sí, le pregunto a José, a ver, me parece que hay dos medidas muy claras del gobierno desde que asumió, ¿no? Por un lado el ajuste y por otro lado la desregulación. Pero ahora le está sumando una pata más importante, que es la apertura. Se anunciaron reducción en los aranceles a las importaciones, se permitió acceder al mercado único libre de cambios a los 30 días, no importa si es un bien suntuario o no. Esto tiene un impacto directo en la industria y en los puestos de trabajo. ¿Qué estás analizando vos? Sí, sobre todo que no lo está haciendo ninguno de los países del mundo. Hoy, es decir, hoy estamos en un mundo en donde cada región está custodiando sus cadenas productivas. Y lo vemos, por ejemplo, en los países a los cuales hace referencia como emblemáticos o digamos, icónicos para Milei. Y vemos que Estados Unidos mismo está elevando sus posiciones arancelarias, cuidando sus cadenas productivas. Trump así lo anuncia. Y también lo vemos en Brasil, es decir, y las posiciones de Bolsonaro siempre son desde un liberalismo acompañado con un nacionalismo. Ni siquiera en los países del primer mundo, del subdesarrollo, los países de la región están en esta posición. Por eso digo, tengo claro que hay que integrarse al mundo, pero creo que también hay que entender geopolíticamente qué es lo que está pasando hoy en la Argentina y en el mundo. Y te pregunto una más. ¿Por qué muchos industriales, e incluso se vio en la semana pasada en IDEA, por qué muchos industriales lo apoyan, a pesar de que se están afectando con estas medidas que está tomando el gobierno? Yo lo que creo que hay que diferenciar dos cosas, como te decía. El ajuste, hay aspectos que están bien que se vaya sobre lo que es un gasto improductivo,
Pero lo que hay que debatir y ver efectivamente cómo vamos a salir es sobre qué modelo productivo queremos para la Argentina. Y ahí es donde digo que creo que no debemos enamorarnos sobre el gobierno, no debe enamorarse sobre el tipo de cambio, debe levantar el cepo y buscar en alguna medida una integración al mundo, custodiando sus cadenas productivas como lo hace el resto del mundo. Ahí, José, en la última pregunta de Flor, quisiera también repreguntarte. Es muy flagrante, no sé si ese silencio trasciende el colega Leandro Renú, una conversación hacia adentro de la Unión Industrial Argentina, de Funes de Rioja diciendo, bueno, en el Titanic no había botes para todos, con dos elementos. Primero, que su diagnóstico es de barco que se hunde, y segundo, que hay un sálvese quien pueda. ¿No debería haber una palabra política un poco más fuerte? Más allá de que hay algunos sectores que evidentemente están de acuerdo con alguna de las medidas de desregulación económica o incluso de ajuste improductivo del Estado. Y lo que digo que en este caso, el problema del Titanic es que acá hay un país que si nos basamos en esos 5 sectores, solo para 19 millones de argentinos, no para los 46 millones que son. Claro, el diagnóstico es grave, por eso digo. Sin duda. Bueno, ahí la pregunta, si el diagnóstico es tan grave, ¿por qué no hay una voz más firme de los sectores industriales que están siendo atacados? Es más, el presidente hasta le dijo que el desarrollo industrial en la Argentina era hija del robo al sector agropecuario. No estoy diciendo que esto es así, lo que estoy diciendo es de cuántas hostilidades en términos de política pública, en términos de omisión de decisiones políticas y hasta verbales hay hacia la industria que parece elegir el silencio. Esta es la pregunta, José. Siempre hay que hablar y justamente poner en blanco sobre negro cuál es la realidad productiva. Esa es mi contestación y creo que por eso estoy hablando. José, gracias. Como siempre, un gran abrazo. Un abrazo grande. Bien, José Urtubey, dirigente industrial, muy claro respecto de cómo está observando la escena, digamos, ¿no? Y también en qué tipo de intervención política decide la Unión Industrial Argentina en este momento de su propia actividad. 50%, decía Flor, de capacidad ociosa, que eso, sí, corregime si me equivoco, si uno imagina un galpón de una fábrica, el 50% de las máquinas están cubiertas con una lona no funcionando. Es eso, es exactamente eso, y en algunos sectores incluso es menor la capacidad instalada, la utilización de la capacidad instalada, en algunos sectores lógicamente es un poco más grande, pero describe muy bien cómo está funcionando sobre todo la industria manufacturera. Bueno, decía Urtubey, dice, hay un sector que es la economía real, muy vinculada a la exportación, muy vinculada al mercado interno, también lo mencionaba Pablo Ibáñez, pero también decía, no puede ser que algunas economías estén funcionando, no generan mucho empleo, pero hay un gran negocio que se está haciendo y que lo denuncian distintos dirigentes políticos en la Argentina. Es el negocio del carry trade, de la bicicleta financiera. Con Flor vamos a tratar de explicarles de qué se trata, cómo funciona para que no quede ninguna duda, no siendo esto una novedad y además protagonizado por nombres propios que ya conocemos. Vamos a la pantalla, vamos Flor. Miren esta portada que preparamos para este tema, para charlarlo con Flor Gutiérrez. Acá hay que hacer una aclaración. De alguna manera, carry trade tiene que ver con el acarreo, un cierto acarreo de algún tipo de negocio. ¿Quién empuja este carro? ¿Quién empuja este negocio? Puede estar en signo de pregunta, puede ser efectivamente una pregunta, pero también es una afirmación. ¿Quién empuja este carro? Y acá vemos una docente o una médica, como ustedes quieran, con guardapolvo blanco, un obrero, una estudiante, un jubilado, que efectivamente están detrás del negocio de la timba financiera, porque por más que sea una timba, y ahora nos lo va a explicar Flor, sin embargo por detrás hay riqueza que alguien creó, alguien construyó esa riqueza en algún momento, alguien produjo algo, alguien invirtió fuerza de trabajo, alguien fue explotado para generar esa riqueza, con la que se está haciendo el famoso carry trade. Flor, sí. ¿Qué es? No, me llama la atención que tengan los ojos vendados, me parece que es porque no están viendo un peso, ¿no? Ah, bueno, está bien, buena interpretación. Hay que interpretar los símbolos. Y atrás está Mad Max, ¿no? La escena por detrás es sí, de empresas fantasmas. ¿Qué es el carry trade? Vamos a explicarlo de manera sencilla. Es cuando tenés dólares, sí, ¿sí? Esos dólares los vendés
y por lo tanto los vendés, vas a tener pesos. ¿Sí? Vos tenés dólares, me vendés los dólares a mí, yo tengo esos pesos. ¿Qué hago con esos pesos? Bueno, los pongo en algún instrumento que me pague una tasa de interés en pesos. ¿Sí? Entonces, después cuando yo vuelvo a comprar dólares, voy a comprar más de lo que tenía en un inicio. Bien. Eso es, para que se entienda de manera muy sencilla. Acá hay una clave, Pablo, que tiene que haber cierta estabilidad cambiaria. Porque si yo la tasa de interés mensual tengo un 4%, la tasa de movimiento del dólar oficial todos los meses es del 2%. Claro. Entonces eso me permite hacer el carry trade. Vamos a explicarlo en esta tabla que preparó Flor. Sí. A ver, decía Flor, tengo dólares. Esto es lo que hace un inversor, que puede ser cualquiera que tenga dólares, que tenga cierto conocimiento o que lo puedan asesorar. No es que lo pueda hacer cualquier persona que tenga 100 dólares, porque no es sencillo, no sabes cómo invertir en LECAPS. Y no suelen ser 100 dólares, por otra parte. Y no suelen ser 100 dólares, sino que es un ejemplo para que se entienda de manera sencilla. Me gusta lo de la información. Volvamos al final sobre tener la información de que algo va a pasar o que algo no va a pasar. A ver, tengo 100 dólares. ¿Tenés 100 dólares? Arrancamos de ahí, día cero. Día cero. Tengo 100 dólares. ¿Qué pasa? Si yo, con cómo está el dólar hoy, cada vez tengo menos pesos si me quedo en dólares. ¿No es cierto? Entonces, bueno, trato de buscar algo que me genere algún tipo de rendimiento o que me guste un poquito más. Entonces, ¿qué hago? El dólar financiero estaba en 1.400 pesos hace un mes atrás, ¿no? Ahí tenemos el MEP, puede ser el Blue, puede ser el contado con liquidación. Entonces, ¿qué hago con esos 100 dólares? Los vendo y me quedo con 140.000 pesos. Sí. ¿Y qué hago con esos pesos? Bueno, me voy a un instrumento en pesos que me genere un rendimiento mensual, por ejemplo, las famosas LECAPS, que las emite, es un título que emite el Tesoro Nacional, que te rinde 4% todos los meses. Mensual. Mensual. Pero en realidad se capitaliza, entonces generalmente se deja por un tiempo. Después de 30 días, lógicamente, el interés pasa a ser 145.600 pesos por interés, la diferencia del interés ganado entre el inicial y el final. ¿Qué pasó en un mes con el dólar financiero? Fue bajando el dólar financiero. Sí. Entonces el que en su momento vendió a 1.400, después encima compró a 1.200 pesos y tuvo, esto es lo importante, tenés una ganancia en dólares. Tuvo una ganancia del 21% en dólares haciendo esta bicicleta financiera. Necesitas estabilidad cambiaria. Ojo, porque el financiero que bajó este mes, otro mes puede subir. Y yo acá te voy a hacer una diferenciación que es importante entre un inversor que puede acceder al mercado oficial y alguien que no puede acceder al mercado oficial. El que no accede al mercado oficial corre un poquito más de riesgo porque no sabe qué va a pasar con el dólar financiero más adelante. Claro. Pero, bueno, apostás ahí a tener un poco más de riesgo. Ahora, hay grandes empresarios que son exportadores que sí acceden al tipo de cambio oficial. Entonces, hacer esta bicicleta financiera les es mucho más seguro. Y no son 100 dólares, insisto, ¿no? Estamos hablando de mucha guita. Estamos hablando de mucha guita. Y acá hay un punto central. Que vos vendas estos dólares, ¿qué es lo que le permite al gobierno? Que haya un mercado financiero que tenga más oferta de dólares. Si vos tenés más oferta de dólares, hace que el precio se mantenga estable. ¿Qué pasa cuando todos los que tienen pesos quieran ir a comprar los dólares? Porque yo hice la bicicleta, estoy en LECAPS todavía. Y los dejé ahí para que me sigan ganando intereses. ¿Qué pasa si, por ejemplo, todos juntos en algún momento dicen, bueno, hasta acá llegué, yo creo que el dólar va a subir y esta bicicleta no me va a convenir más? Tengo que salir ahora. Con todos esos pesos voy a comprar dólares. Le pasa lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri. Fueron todos juntos a comprar dólares y como no había cepo encima, esos dólares se fueron. Y entraste en una crisis financiera. Que ese es un riesgo que este gobierno tiene, aunque no parezca cercano. Es un riesgo. Como tiene cepo, esos dólares no pueden salir tan fácil. Claro. Pero sí es un riesgo porque puede presionar muy fuerte las cotizaciones de los dólares paralelos y ya sabemos qué es lo que pasa cuando eso sucede. Tengo una pregunta muy pava. ¿En qué beneficia esto a la economía real? ¿A la economía o a las inversiones que dan empleo? ¿A lo que la gente puede ver de una economía en la calle? No, a lo que la gente puede ver en la calle, te diría que lo que más se puede arrimar el bochín es que vos tengas cierta estabilidad por un primer momento, porque vos tenés poco más de oferta en los dólares financieros. Eso te genera una sensación de estabilidad cambiaria que en parte se traslada a precios, esa tranquilidad. O sea, en un primer momento, cuando funciona, eso se puede trasladar
a cierta estabilidad. Se puede trasladar a una sensación de estabilidad cambiaria y por lo tanto estabilidad en precios. Sí. El problema, como te digo, es cuando se desarma esto. Por el momento hay perspectivas de que pueda seguir un poco más. ¿Por qué? Porque el gobierno primero, por el momento, pretende seguir con el 2% mensual. Un aumento del dólar que es menor a este aumento. Que es menor a esto. Es muy difícil que las tasas sigan bajando y es más probable que el equipo económico quiera bajar incluso un poquito más la evolución del dólar oficial para asegurarse la desinflación. ¿Qué diferencia hay entre esto y una estafa piramidal? No, bueno, hay muchas diferencias. En una estafa piramidal vos necesitas que más gente se sume para que puedan cobrar los que están más arriba. Acá, bueno, no es necesario, es un instrumento financiero que no necesita que necesariamente se sume más gente para que vos después lo puedas pagar. Me quedé pensando en un primer momento funciona, hay confianza, cuando empieza la duda empiezan a rajarse. Pero es una duda más macro, más macro. No es tanto, en una estafa piramidal vos necesitas que entre gente sí o sí para poder pagar. Para que el otro pueda sacar. Acá no, porque en última instancia el que paga es el Tesoro. El que paga es el Tesoro. Y las LECAPs lo emite el Tesoro, son letras ¿Y el Tesoro quiénes somos? Y el Tesoro somos todos nosotros. Estos son los que están empujando. Somos estos que están acá, exactamente. Gracias, Flor, muy claro. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Hoy el gobierno de Javier Milei dijo la AFIP ha dejado de existir, en un tono celebratorio. Y también celebró la guadaña, más que motosierra, la guadaña de 3.155 trabajadores y trabajadoras que van a ser desvinculados. A través de este mensaje en Instagram, miren esto, lágrimas de AFIP, el presidente Javier Milei. Bueno, están aquí con nosotros y después de la tanda vamos a conversar referentes gremiales de los trabajadores y las trabajadoras de estos organismos del Estado. Vamos a compartir el momento en el que el vocero presidencial, Manuel Adorni, hacía este anuncio sobre el desmantelamiento de la AFIP. Dale. El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Bien, Manuel Adorni, yo insisto, felizmente dejará de existir. Son maneras, el lenguaje es la manera que tenemos para entender lo que nos rodea, no es neutral. Insisto, está Pablo Flores, secretario general de la AFIP, y Federico Ledesma, que es el secretario de Asuntos Sindicales. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo cayó esto? ¿Qué entienden respecto de lo que significa el anuncio del gobierno para la AFIP? No, la verdad que cayó con una contundencia entre el personal del organismo, porque más allá de la reestructuración, que no tenemos detalle porque hoy nos juntamos y le pedimos una reunión a la administradora federal, no nos pudo dar detalles. Con Misraji. Con Florencia Misraji, ni de la estructura, ni de nada de lo que eran detalles de los que se anunció. Obviamente que acá hay un tema de el anuncio de 3.100 y pico de despidos, que bueno, obviamente en un organismo de 15.000 trabajadores, de 20.000 trabajadores, porque también está acá la aduana, cae como una bomba. Nosotros entendemos que la magnitud de la medida, no sé si ellos llegan a comprender lo que va a generar dentro del organismo. ¿Qué va a generar, Pablo? Una parálisis total del organismo, más allá de que nosotros hagamos medidas de fuerza, porque estamos esperando la salida de decretos y medidas concretas, porque hoy solo estuvieron los anuncios y hoy estamos esperando
porque tampoco nos dieron detalles si sale después ahora en el boletín oficial o si sale el viernes o si sale dentro de un mes. La verdad es que no lo sabemos, pero ni bien nosotros ya convocamos mañana una asamblea general en la sede central de AFIP, los compañeros de aduana convocaron en la sede de Sopardo y asambleas generales en todo el país, pero ni bien salgan las medidas vamos a ir a un plan de lucha. Nosotros no podemos tolerar 3.000 despidos, destrucción de fuentes de trabajo. Un detalle, hablaron con Mizrahi y no les dio precisiones. Quiero creer que ella está al tanto de lo que significa y simplemente no quiso decirle a ustedes las novedades, ¿o hay alguna hipótesis de que ella pueda no haber participado del rediseño de la AFIP? No lo sabemos porque, digamos, no hay una charla donde nos diga yo no participo, yo no puede dar los detalles, como que no los tiene para darlos, o por orden o porque no participa, pero lo cierto es que nosotros... Pero ella va a ser la titular del ARCA de Milei. Ella queda como es lo que nos rodea, ¿no? La portada. Lo habíamos pensado para otra cosa en algún momento, pero ARCA es la denominación que se le da al nuevo organismo que reúne la DGI con aduana. Y uno presume que si sigue en el cargo, algún grado de conocimiento tiene que tener. Claro. Nosotros venimos pidiendo un mecanismo que hay en el convenio colectivo, que es un consejo de información institucional, porque estos rumores vienen hace tiempo, hace días, y sin embargo, bueno, hay una política de manejo unilateral por parte de las autoridades, que el gobierno se maneja así. Ahora, por un lado están los 3.155 despidos o pase a disponibilidad, ustedes explicarán si es lo mismo o no. Y por otro lado está qué significa darle un hachazo a esta característica a un organismo como la AFIP, Federico. Y es un altísimo porcentaje de la planta. Es importante destacar que el número de la planta se mantiene más o menos estable hace por lo menos 3 décadas. De hecho, nosotros en estos momentos somos menos de lo que éramos en el 2019, por ejemplo. Bastantes menos. Pero Adorni dijo que que los 3.000 se habían incorporado en el gobierno del Frente de Todos. Sí, todos los gobiernos han incorporado personal todo el tiempo porque nosotros, por las características de incorporación que tenemos, de ingresos masivos de estudiantes de carreras afines, ciencias económicas, derecho, entonces habitualmente tenemos las mismas edades y entonces nos jubilamos muchos miles todos los años, entonces esta política de ir renovando la planta y manteniendo el mismo nivel a lo largo del tiempo es lo que se ha verificado. Pero Pablo y Federico, quiero decir, si efectivamente si para que funcione la AFIP o el próximo organismo ARCA sobraba el 30% de la gente, dos cosas, o antes era una negligencia casi criminal de un funcionamiento, o ahora va a tener otro tipo de funcionamiento, ni más ni menos que el organismo recaudador de la Argentina. Nosotros entendemos que en el último periodo se revisó hasta el presupuesto para incorporar gente y por el faltante que había en la planta. De hecho, el gobierno en los anuncios, como vos decís, le pone esto felizmente, no dicen que son razones funcionales. Dicen que los caracterizan de un sector político, dicen que los incorporó el kirchnerismo, con lo cual entendemos que hay una persecución política. Pero, a ver, insisto con la otra parte, no es menor. ¿Qué van a hacer 3.100 laburantes en una Argentina que no genera empleo? Pero ¿qué impacto tiene en el día a día del funcionamiento de un país que se hache el 30% del organismo recaudador? Es enorme. Miren, nosotros el organismo recaudó el mes pasado, ahora vamos a ver cómo da el resultado de la recaudación de octubre, pero superamos los 12 millones de pesos. Sí. El acumulado ya del año está superando los 92 millones, son billones, estamos hablando de millones. El organismo es crítico para la sustentabilidad de este plan económico, en general del Estado en general, pero en particular de este plan económico que basa toda su funcionalidad en el déficit cero, digamos, ¿no? En el control de los gastos y en la recaudación. Yo pienso, es un gobierno que detesta los impuestos, que cree que los impuestos son un crimen, que le ha bajado impuestos a los que más tienen. Ahora que ha elogiado la evasión. Que dice que quienes se evaden son héroes. Entonces yo lo que intuyo es que hay un organismo que va a tener menor capacidad de supervisión y recaudación. Nosotros lo acabamos de poner en un comunicado que sacamos, la disolución de la AFIP, un premio a los evasores.
Así lo entienden ustedes. Y creemos que va, digamos, la percepción de riesgo del contribuyente cuando el presidente elogia a los evasores y todo, va perdiendo capacidad de la percepción del riesgo. Ahora, este golpe al organismo que fiscaliza, que recauda, va a profundizar esta situación, sin duda. Adorni dice, pase a disponibilidad, pero el comunicado dice desvinculación. ¿Qué va a pasar con los 3.155 trabajadores y desde cuándo? Es una discusión jurídica también, porque nosotros entendemos que, según cómo salga la norma, están aludiendo a, tiene que ver cómo queda el encuadre jurídico del organismo después de la modificación. Ahí veremos, nosotros, digamos, obviamente vamos con un planteo a la justicia. El organismo hoy en día no tiene un encuadre jurídico que lo pusiera dentro de los alcances de la ley de base. De la ley de base. Una última pregunta, sé que Pablo tiene algo de información. Dice el gobierno, bueno, había cargos jerárquicos o cargos directivos que ganaban más de 30 millones de pesos. Francamente, si alguien en la FIP gana 30 millones de pesos, me parece un montón desproporcionado con lo de cualquier laburante del Estado. ¿Qué pasa con esta situación? No. Yo te lo digo, son los cargos jerárquicos son 21 cargos, que hoy se va a modificar eso. Probablemente haya, digamos, salarios muy altos en ese nivel. Esto es lo que viene manejando el organismo, pero hace décadas. No es que esto pasó ayer y se los aumentaron. ¿Pero cuántas personas son? 21 hoy. Ahora, ¿cuánto es el sueldo promedio? 125 personas que... ¿Cuándo es el sueldo promedio de un ingresante? 1.200.000. ¿Cuánto es de un profesional de 15 años de antigüedad en la casa, en el organismo? 2,5 millones. Es toda una publicidad. En la mano, ¿no? Porque después bruto, con el bruto. Sí, claro. Pero se oculta. Después está el fondo del incentivo que con estamos hablando con incluido. Sí, Flor. No, corríjanme, pero entiendo que estos puestos jerárquicos y cómo se reparten a los sectores jerárquicos es una medida que en su momento tomó el gobierno de Fernando de la Rúa y quien era el ministro de Economía era Cavallo. Sí, bueno. Digo, quienes pusieron estos puestos jerárquicos, que una parte de la recaudación de AFIP, que creo es el 0,68%, se reparte entre trabajadores. Histórico. La participación de los trabajadores en la recaudación es histórica, tiene décadas. Ellos lo que hicieron fue al momento de la creación de la AFIP, crear la estructura de la AFIP, pero la DGI, tanto como la aduana, participaban como participan. Cualquier organismo tributario serio del mundo tiene esta participación. Pablo. No, para completar, Andrés Vázquez es uno de los funcionarios que va a quedar ahora al frente de la AFIP. Es un personaje conocido de la DGI, perdón, va a quedar a cargo de la DGI. La AFIP cambia de nombre, pero las dos estructuras abajo se mantienen, que son aduana y DGI. Los dos tienen mucho tiempo en el organismo. Vázquez tiene una experiencia, un caso que ha hecho que se le ponga el foco. Fue quien en septiembre del año 2009 encabezó un allanamiento al grupo Clarín. Ese episodio tuvo un dato particular. En ese momento el titular era Ricardo Echegaray. Y la versión cuenta que Echegaray se enteró por televisión porque le avisaron que se estaba produciendo ese organismo. Ese allanamiento. A tal punto que hubo una investigación interna para ver quién había dado la orden. Mira vos. Este señor, Vázquez, que ahora vuelve, había estado enfrente y tenía una referencia. Dentro de los que conocen ese sistema, vinculan a Vázquez con algún organismo fuera de la FIP y algunos lo remiten a algún involucramiento o algún conocimiento con particularmente Santiago Caputo. A Santiago Caputo, evidentemente, si hay algo que le gusta es todo lo que empiece como agencia. Agencia de algo. Bueno, buena data esta de Pablo, que vamos a ampliar, por supuesto, en los próximos días. Quiero repasar lo que nos decía Pablo recién. Ustedes dicen, más allá de las acciones y las medidas de resistencia a los despidos que puedan tener como agremiación, como asociación sindical, usted dice, no va a poder funcionar de manera arca, con 30% menos de trabajadores no va a poder funcionar. No, y los cambios que se plantean, el organismo es muy técnico. Después va a haber que ver cómo es el funcionamiento de eso internamente. La verdad es que nosotros vemos que llegando a fin de año, que empiezan la toma de vacaciones y un montón de situaciones, va a generar una parálisis. Hay una conmoción interna dentro del organismo importante. Bueno, evidentemente, como decían ustedes, se va a profundizar
está que manifiesta el presidente, que la recaudación, digamos, siga o por plan económico o por medidas o por como es su medida discursiva, que se vaya produciendo la caída de la recaudación. Pablo, Federico, gracias por haber venido. Seguimos de cerca el tema. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi aquí en A24. Pablo Ibáñez, Flor Gutiérrez, gracias por haber estado. Nos reencontramos mañana. Nos vamos como llegamos, con las voces del día. Pásenme. I'm here in South America, where I've just met the extraordinary Argentinian president Javier Milei, a guy who has the balls to stick up for freedom and the sheer cojones to say that he is an admirer of Margaret Thatcher. Milei representa la dependencia del país y yo creo que el movimiento nacional y popular representa la liberación del país. Es dura la lucha, pero hay enemigos de afuera y enemigos de adentro. Cerraron 5 hogares acá por falta de fondos para mantenerlo. Bueno, ahí está bueno que la realidad que presente el Estado para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. El que piensa distinto a él merece la muerte, básicamente, y merece ser enterrado, y él personalmente, y él en persona quiere clavar el último clavo, en este caso, del supuesto cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Lo que queremos hacer desde la provincia de Buenos Aires es simplemente llamar a la reflexión a todas las fuerzas políticas de que no se suban a estos discursos de odio. Comparados con España, como bien se dijo, hay una diferencia enorme de precios. En España los medicamentos son 5 o 6 veces más baratos que en Argentina, medicamentos muy usados incluso para el tratamiento de enfermedades crónicas, pero en España se regulan los precios de distintas maneras, como pasa en todos los países. Este tren la semana que viene va a seguir pasando, pero no va a ir a Pehuajó, va a terminar en Bragado. Por el momento tenemos trenes a Bragado desde 11, lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, miren cómo se va. Es triste ver un tren cuando se va, que sabemos que a lo mejor no lo vamos a volver a tener. Creo que ya hay un tratado de sobra para impulsar el juicio político del presidente por incapacidad moral manifiesta, ¿no? La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Y él no está haciendo algo distinto de lo que él les propuso, ¿eh?